Nos acompaña el señor Rafael Belaúnde Llosa, él es empresario, secretario general del Partido Libertad Popular. Muy buenos días, señor Belaúnde, bienvenido a Altavoz en Vital. Buenos días, Bienvenido, gracias por la... buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. ¿Usted también consume Coca-Cola cero o regular? Gaseosa cero, no voy a decir la marca, Ah, ya, gaseosa, pero gaseosa no cero. regular, sí, aunque no parezca. Aunque no parezca, ya indicaron que es dañino, hay que tenerlo en consideración. Porque cada uno toma lo que quiere. Doctor, usted ha sido bastante, ha cuestionado muchísimo esta situación que el gobierno de Dina Boluarte se haya aliado con una derecha que usted califica de rancia, mercantilista, totalitaria y abusiva. Efectivamente, ¿tiene esta calificación la derecha peruana? No la derecha en términos generales, pero la derecha que soporta al gobierno me parece que sí. A ver, la señora Boluarte pues está en una especie de malabarismo político para llegar al 28 de julio del 2026 y ha tenido esta transición desde estar al pie de la estatua de Mariátegui reivindicando sus convicciones marxistas, leninistas, mariateguistas, con el puño en alto al lado de Cerrón y Pedro Castillo, y ahora gobierna con un grupo parlamentario o con una coalición de facto, digamos, parlamentaria, que lo que busca son promover intereses de grupo, intereses de grupos de poder, beneficiar la proliferación o la impunidad de actividades criminales o economías criminales y garantizar la impunidad hacia el futuro. Entonces, es un tema de supervivencia política y ha encontrado entre un Congreso que también quiere medrar y exprimir hasta la última gota del Tesoro Nacional y una presidenta que quiere coleccionar relojes y pulseras de oro, una combinación ideal para ellos, pero nefasta para el Perú. Y bueno, y tendrá que venir pues un relevo y está en el poder de los ciudadanos que ese relevo ocurra, ¿no? Pero bastante duro el calificativo, ¿no? Porque usted señala una derecha rancia, mercantilista, totalitaria y abusiva, y en ese ambiente el fujimorismo se siente muy cómodo. ¿Se ratifica? Bueno, se ha legislado en favor, o en todo caso, se ha legislado para dificultar los allanamientos, se ha legislado para dificultar el tema de las prisiones preliminares, se ha legislado para dar mayores condiciones o mayores beneficios a actividades que son el refugio de actividades criminales o economías ilegales, como por ejemplo la ampliación del Reinfo. Se ha legislado para favorecer a los grupos económicos de poder que están representados en el Parlamento. Ajá. El Perú me parece que es rehén ahora de un conglomerado de intereses subalternos. Un conglomerado de intereses que en su momento en campaña electoral han aportado con su financiamiento. Bueno, a ver, es un misterio el origen del financiamiento de Perú Libre, que es finalmente la fuerza política que ganó las elecciones, pero todo hace sospechar que ahí se ha tenido mucha influencia de la minería ilegal y quizá del narcotráfico, ¿no? Entonces, pero digamos, eso ahora explica parte de la ecuación, porque esas fuerzas por sí solas no podrían garantizar la continuidad de la señora Boluarte. Indefectiblemente, para que la señora Boluarte se mantenga en el poder, necesita el apoyo de fuerzas como APP, como Fuerza Popular, como, en fin, Así es. Entonces, ahí hay una confluencia de intereses que en mi opinión no están alineados con los intereses del progreso del Perú, ¿no? Importante. Y hablando de Dina Boluarte, no acudirá a la Fiscalía a declarar por el caso Cofres, pese a que ella fue la principal emplazadora, la nueva fiscal de la Nación, y le dijo, ¿qué espera para citarme? ¿No? Ya se ha escrito acerca de ello en altavoz.p y ahora estamos informando también eso. ¿Qué opinión le merece? No, me parece que hemos ya llegado a normalizar cosas que en cualquier otro momento de la historia de la República o en cualquier otro país serían un escándalo. El desacato, ¿no? No solo el desacato, que se haya dispuesto el uso del vehículo oficial
para movilizar a prófugos de la justicia, que se use la investidura presidencial para proteger a prófugos de la justicia, que se legisle para salvarle el pellejo a la hermana de la presidenta que también está perseguido por la justicia. Es decir, hemos normalizado una situación política que es inaceptable y vergonzosa. Estamos en ese sentido, digamos, en el fango de la ignominia. Sin embargo, todavía no se ha comprobado que se ha trasladado a Vladimir Cerrón, y ella en su versión dice que no ha sido así. Lo peligroso que es siempre lo ahora, va a negar, además, ¿no? claro, negarlo, y no no han acudir dejado, además a la fiscalía a aclarar. Y no han dejado que ¿no? declare el chofer, a la escolta de la presidenta. A la la sombra, han premiado. la mandan fuera. Entonces es el ejercicio del poder, no para servir, sino para servirse de él. Y bueno, y esa es la realidad que estamos viviendo. Y la democracia siempre permite la posibilidad de cambiar las cosas, en tanto los electores tengan la voluntad de hacerlo. Entonces yo en ese sentido sí soy optimista, que por más oscura que sea la noche ahora, yo creo que sí va a haber un amanecer pues iluminado para el Perú cuando se le consulta al ciudadano, ¿no? Hablamos de 2026 y cómo hacer si se estima que puede haber hasta 60 partidos inscritos. Bueno, el panorama en ese sentido también es de locura, ¿no? Porque la reforma política, de la que yo también he sido crítico, porque me parece, la reforma original, digo, la que fue sometida al referéndum y aprobada ahí, le quita prerrogativas al elector y se las da a los burócratas. Yo creo que el poder electoral tiene que yace en la voluntad del elector. Pero había un esquema, que era el esquema de bajar el umbral para inscribir partidos, con la idea de que se iba a producir una primaria para depurar. Todo el que sacase menos de 1.5% no podía participar. Pero el Congreso ha decidido eliminar este filtro previo. Igual estoy en contra de las PASO, me parece una tontería, porque cualquier persona iba a tener que participar en cualquier partido, ¿no? Sin ser militante. Pero ¿no? Y además se podía manipular los Pero resultados. ha podido haber un filtro que no sea las PASO, porque las PASO se refiere a las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. ¿no? Pero tú podrías, igual, que cada partido presenta pues su candidato a una preelección. Pero las primarias obligatorias sigue esto en todos los partidos, hay internas. O sea, hay internas. Pero no son abiertas a... Pero lo que no hay es un proceso nacional, un filtro, ¿no? que diga, si en esta preelección no tuviste más de 1% o 1.5%, estás impedido de participar. Sin embargo, las PASO siempre hubo, pero nunca lo usaron ningún partido. ¿O hay algún partido que lo haya usado? En los partidos habían hay las primarias, que es una elección interna. Que pero esto lo que buscaba era, cada partido presenta su candidato a una elección que en el fondo no surte ningún efecto, porque no elige parlamentarios, no elige nada. Claro, pero lo único que decía era, los que tienen menos de 1.5 a su casa, no pueden participar. Y eso iba a depurar. Yo creo que todavía se puede hacer un esfuerzo, porque ir a una elección... Pero siempre hubieron las PASO. Siempre han estado ahí. No. Pasos nunca hubo. Lo que hay es un proceso de democracia interna. Ahora, pero que en la práctica... regulación me refiero. Sí, y en la práctica lo que va a ocurrir es que el grueso de los partidos van a elegir sus candidatos un voto o representantes, delegados. ¿Qué es lo que siempre se ha adoptado, no? Pero 60 partidos... No, es inviable, ¿no? Son 60 candidatos presidenciales, pero son miles de candidatos a diputados, a nivel al nacional. Senado. Entonces, el voto informado, el escrutinio, la fiscalización de los candidatos va a ser una labor muy difícil, y yo creo que hoy más que nunca se necesita llevar al Parlamento a gente de otra catadura pues moral, y al margen de, yo creo que es importante que siempre en el Parlamento esté representado también la izquierda, como es el Perú, ¿no? la derecha, la diversidad política, pero sí tiene que haber un cambio de personas, no generacional, pero de personas. ¿Qué te parece que el Parlamento no haya podido aprobar que se prohíba la candidatura de sentenciados por delitos en contra del orden constitucional? Me parece lamentable, me parece inaceptable, ¿no? Yo creo que la democracia es un sistema, es el más perfecto de los sistemas imperfectos, ¿no?
Y la democracia funciona, pero la democracia no puede ser boba, ¿no? No, pues. Entonces hay gente que abiertamente, desafiantemente, quiere atentar contra la democracia. Gente que se ha levantado en armas, Antauro Humala. Yo creo que todo el que se haya levantado en armas contra el Estado peruano, el que haya atentado contra la vida de funcionarios, de servidores públicos, como miembros de las Fuerzas Armadas, de la policía, funcionarios públicos en general, debería estar impedido de participar en cargos de elección popular. Claro. La democracia se tiene que defender de las personas que no creen en ella y que la quieren utilizar para dinamitarla desde Y porque adentro. ahora se mueren de miedo, ya han pasado varios años en la cárcel, se ponen miedo de regresar a prisión. Es simplemente por eso que participan en unas elecciones democráticas. Bueno, ¿no? hay que ver las declaraciones también de Hugo Chávez, que él no era socialista, que él no iba a expropiar, que él a los 5 años se iba. Es decir, el floro aguanta todo, pero hay que juzgar a las políticas y a las personas por los hechos y no por las palabras. Pero parece que nadie quiere a Antauro Humala, ¿no? Está complicado conseguir un partido porque su partido quedó anulado, afortunadamente. Sí, y mira, ¿postulará al Congreso, a la Cámara Baja o al Senado? Bueno, ¿tú crees? en teoría Tendría que invitarlo antes, ¿no? lo podrían invitar, ¿no? Pero lo que es, digamos, preocupante es que está funcionando tan mal en el Perú para que un personaje de la, no digamos medianía, es muy por debajo de medianía, como Antauro Humala, con un mensaje obsoleto, empobrecedor, de odio, y una persona sin ninguna calificación, salvo confeccionar peluches de Hello Kitty, puede haber obtenido cierta resonancia y arraigo político, ¿no? ¿Y cuál es tu diagnóstico? ¿Por qué crees que ocurre eso? Bueno, yo creo que hay una parte del Perú desesperada, hay una parte del Perú que siente que le toca pues el hueso siempre, ¿no? Y eso es fácil de constatar, sobre todo en el sur andino. Uno ve la cantidad de kilómetros asfaltados de vía, es menor que en el resto del Perú. Uno ve la cantidad de postas médicas que cuentan con médicos, es por lejos la zona con menos médicos en todo el Perú. La calidad de los hospitales, la calidad, no tiene gas, el gas sale del sur del Perú y no hay gas en el sur. El gas Pero el ahora, problema no es falta de plata, sino falta de gestión, no, de la y de falta corrupción, también de ¿no? entender que nosotros vivimos en un país diverso, cultural, geográficamente diverso, que tiende a la dispersión, y por lo tanto la gestión, el acto de gobierno tiene que estar permanentemente preocupado en integrar al Perú, en integrarlo socialmente, pero también en integrarlo económicamente, ¿no? En fomentar que la economía de mercado prolifere por el Perú, ¿no? Entonces ha sido un fracaso la regionalización. Yo creo que, bueno, fuimos una elección a elegir autoridades antes que se promulgue la ley de regionalización. Sí. Tenemos, incluyendo Lima Metropolitana, que cuenta también como una región, 26 regiones. Eran 24 departamentos. Hemos pasado a 26 regiones, se han duplicado. Hay una duplicidad ya en muchas cosas. No solamente se ha multiplicado la parte administrativa, la parte gerenciales, pero direcciones de salud. Hay claro, le hace educación y salud a cada región. Hay dirección regional de turismo, también hay oficina de turismo en la municipalidad, también está el ministerio duplicidad de funciones. Entonces, ¿debería centralizarse de nuevo? Educación y salud, por lo pronto. Yo creo que tiene que haber un esfuerzo de racionalizar los recursos del Estado, porque la plata del tesoro no cae del cielo, es plata que le estamos quitando del bolsillo a las personas. Impuestos, a las personas, muchas de ellas que no pueden comer 3 veces al día. Señor Rafael Popular, usted ha señalado en su cuenta de X que una época de aportes, el financiamiento ilegal de partidos no estaba tipificado como delito. Sin embargo, recibir dinero oculto de grandes corporaciones y no declararlo se trata de una práctica deshonesta. Así es. Sí, yo creo que yo soy un partidario del financiamiento privado de los partidos, tanto de personas naturales como de personas jurídicas de empresas. Pero esto tiene que ser público, porque si una persona es el candidato o la candidata de los bancos, esa información le es útil al elector para formar su voto. Exacto. Si uno es candidato o candidata de las grandes constructoras, esa información es relevante. O de las mineras. O de las mineras, o de las farmacéuticas. Entonces, yo
me parece que está bien que en el Perú la clase empresarial, la clase dirigente esté comprometida con la política, pero todo tiene que ser sobre la mesa y no escondidas. Y lo que me parece, digamos, inmoral es que pretender hacer pasar como contribuciones populares de la gente más humilde los aportes del banco más grande del Perú. ¿Se refiere usted al pitufeo que Sí, en cierto momento se sí, cuestionó que en el caso del tampoco fujimorismo? me parece lavado de activos. Ajá. Yo nunca me he adherido a la tesis de que los aportes de campaña son lavados de activos, ni en el caso de Fujimori, ni en el caso del señor Humala, que ¿Se van a caer esos dos casos? bueno, lo que pasa es que en el caso del señor Humala está el tema del gasoducto sur, no sé, que es otro tema. Eso, Pero no aparece en el acuerdo de colaboración eficaz, ¿no? pero en lo que concierne a los aportes de campaña, yo creo que se van a caer, porque no es lavado de activos, pues. Entonces se ha debido tipificar mejor para obtener una condena, porque sí se han, me parece, cometido delitos, delitos contra la fe pública, por ejemplo. Se han firmado declaraciones a la OMPE diciendo que el origen de esos fondos son producto del pitufeo cuando no lo son. Ujú. Sea falsa declaración en proceso administrativo, en fin, el falsedad genérica. Yo no soy abogado, pero en vez de perseguir donde sí había, el doctor Amoretti habló de un tema tributario, desconozco, pero podría ser, Claro, porque defraudación por otro lado tributaria. las donaciones no generan impuesto a la renta, pero habrá que ver cómo se toma, en fin, pero esa de repente era una avenida que también se ha podido explorar. Me parece que como lavado de activos y organización criminal da un plazo más amplio, da facilidades de prisiones preventivas muy prolongadas, Claro. hasta de 3 años, los fiscales han optado por este camino que me parece más fácil, pero que en el fondo va a ser menos efectivo a la hora de generar condenas, lo que me parece que es una lástima, porque las prácticas tramposas sí deberían de tener repercusiones enmarcadas en lo que constituyen como tal, ¿no? No serán lavado de activos, ¿no? Pero sí hay otros delitos. Todo eso se me ocurre que entre que el proceso regresa a la etapa intermedia y vuelve a juicio oral, ya va a estar todo prescrito, Exacto. ¿no? Una práctica tramposa es que una empresa entregue financiamiento a un partido político a cambio después de una obra, de alguna reducción de impuestos, A entre ver, otras. Una persona natural o una empresa apoya un partido porque cree que la economía y el país va a estar mejor si es que esa persona gana. Entonces, claro, hay un acto desinteresado por el país, pero también un acto interesado porque si la economía mejora, mi Ganamos empresa todos, pues, ¿no? mejora. Yo eso mi cuestionamiento no va por ese lado, me parece que está bien, en tanto esté sobre la mesa, en tanto la gente sepa, bueno, este candidato o esta candidata han recibido 3 millones de dólares de tal empresa. Claro, ahora la ley felizmente ha recogido esto y esos aportes no pueden estar pues en maletines, Claro. ¿no? Tiene que ser En bancarizado, maletines deportivos que te lo transparentado. llevan en efectivo. O en tuppers, ¿no? No, entonces tiene que ser Y si esta bancarizado. empresa que aportó a determinado partido que llegó a la presidencia, luego ganó una licitación, tiene que mostrar que era el mejor postor y que no fue una licitación a Sí, dedo. bueno, claro, el probar el tema de la coima previa, ¿no? Eso es otra tesis. Eso es más complejo, Sí. pero eso al final tiene que ver pues que somos un país que todavía tiene mucha precariedad institucional, porque está la evidencia del Club de la Construcción. El Club de la Construcción ha funcionado porque si no, muchas empresas que no participaron del Club de la Construcción sencillamente desaparecieron, porque así ganes la licitación, después te la tiraban abajo. Se dice que Vizcarra No. precisamente denunció Entonces- el Club de la Construcción porque no permitían que su empresa ingrese al club. Tiene que fortalecerse pues la institucionalidad para asegurarnos que el mejor postor gane. Creo que sí se ha avanzado. El tema de las adendas, por ejemplo, sucesivas, me parece que es una práctica que tiene que estar prohibida. Las cláusulas anticorrupción que declaren nulo de todo efecto los contratos si se descubre un acto de corrupción, me parece que es un ingrediente que tiene que estar incorporado por ley en todos los contratos que firme el Estado, empezando por los contratos ley. El Estado tiene que salvaguardar sus intereses después de esta seguidilla pues de
escándalos mugrientos que hemos visto, ¿no? Claro, pero deberíamos apuntar a la modernización, ¿no? Cualquier autoridad debería poder ingresar a un sistema y poner, quiero lapiceros, y pone lapiceros y aparecen los postores y automáticamente te elige la mejor alternativa, ¿no? Yo creo que se puede incorporar mucha tecnología al proceso de adquisiciones del Estado, que sigue siendo muy malo, ¿no? Yo creo que uno de los sitios donde más daño hace es la adquisición de medicamentos. Ujú. Claro. Tenemos un mercado de medicamentos muy concentrado, pero a la vez el Estado controla el 80% del mercado de salud. Si el Estado comprase bien, tendría un poder en el mercado para regular los precios de los medicamentos enorme, pero el Estado es incapaz, es inútil para comprar medicamentos, como es inútil para adquirir grilletes electrónicos, como es inútil para instalar sistemas de bloqueadores de celulares en los penales, y por eso las extorsiones se hacen básicamente desde los penales. Es decir, hay un tema de reforma normativa, pero en el fondo sigue siendo esto un problema de personas. Así es. Tiene que haber un relevo en la calidad de las personas. Importantísimo. De otro lado, señor Rafael Belaúnde Llosa, Acción Popular en su momento, Fernando Belaúnde, acuñó esta frase, el Perú como doctrina. En el caso del Partido Libertad Popular, ¿está tomando parte de este enunciado importantísimo? ¿Hacia dónde va ese postulado, quizás filosófico, importantísimo del Partido Libertad Popular? En los años, cuando se creó Acción Popular, en los años de la vigencia o la actividad política de Belaúnde, el mundo estaba muy polarizado, ¿no? Entre la izquierda soviética y el capitalismo. Y él lo que dijo, bueno, nosotros tenemos que inspirarnos en el Perú, en lo que hicieron los antiguos peruanos, la integración, el incorporar, resolver, conquistar el desafío geográfico, orográfico en favor de los peruanos. Y no entró esa disputa, él dijo, ni izquierda ni derecha, adelante, ¿no? Y yo creo que ese mensaje hoy es plenamente válido, porque tiene que haber un retorno a posiciones menos polarizantes, dogmáticas y llenas de prejuicios ideológicos, y tiene que primar el sentido común. Eso iba a decir, el sentido común, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un país que tiene muchas complicaciones. La geografía ya imprime un gran desafío. Nos ha dado mucho, nos ha dado la minería, nos ha dado estos desniveles que permiten la generación de energía eléctrica, nos ha dado agua en abundancia, que no se aprovecha, ese es otro tema, pero, pero la geografía también nos ha dividido. Hay una muralla, que son los Andes, que separa las poblaciones. Entonces, yo creo en la economía de mercado, y creo que lo mejor que le podría pasar al Perú es que la economía de mercado se extienda, prolifere por todo el ámbito geográfico y en todos los niveles socioeconómicos. Y eso sí requiere la participación del Estado, porque no todas las obras se van a poder concesionar. La carretera que une Juliaca con Sandia, por ejemplo, eso no lo va a hacer ningún privado porque no tiene interés. Claro. Eso lo tiene que hacer el Estado. La carretera que une Mazamari con Atalaya, ¿no? Para sacar la producción de cacao, eso también. Y así, y Puerto Copa, y así podríamos enumerar los reservorios que ¿no? necesita pues en Vilcahuamán para poner en valor su potencial ganadero. El tren hacia Quillabamba, por ejemplo, ¿no? Que no se haya masificado el gas en el sur andino. Claro, uno hace los números y dice, no es negocio, pero un país se tiene que manejar, claro, con mucho rigor en sus cuentas, pero un país no es una empresa, y hay criterios que van más allá del criterio económico financiero. El costo de no haber masificado el gas en el sur del Perú, ¿qué va a generar? Que cuando el lote 88, que es el lote que abastece de gas a los peruanos y donde se genera la mitad de la energía eléctrica del Perú, cuando ese pozo se empiece a agotar, va a haber que ir a explorar por más fuentes de gas. Vamos a ver qué dicen pues los vecinos de la convención, sí, pues, que pagan 54 soles por un balón de gas. No, muchísimo más. Estamos hablando de 70 soles, un balón de gas. Contra lo que paga una familia humilde de Lima, que será pues 15 soles. Claro, entonces, claro que sí. Se tiene que entender que el Perú es un país complejo y que para garantizar el éxito de cualquier política de largo plazo, el éxito del modelo económico, se tiene que hacer un esfuerzo para que el sistema funcione
para todos. Alisa. En cuanto al partido Libertad Popular, ya hay algunas alianzas que se están voceando, hay algunas conversaciones con algunos partidos Hoy hay candidato presidencial. o candidatos presidenciales a la interna. No, hay, bueno, yo sería una especie de precandidato, digamos, presidencial. No tenemos ninguna conversación con ninguna fuerza hacia una alianza, no la descartamos tampoco. Yo creo que el plazo para cerrar las alianzas todavía es lejano. Yo creo que lo que corresponde ahora es trabajar en el fortalecimiento de nuestro propio partido y evidentemente no cerramos las puertas a poder juntarnos y forjar alianzas en tanto estas se puedan basar en un consenso programático, ¿no? Yo creo que va a ser muy importante un acuerdo programático que descanse fundamentalmente en dos cosas, ¿no? La parte económica, y la parte económica es esencialmente reactivar las inversiones en el Perú. El Perú necesita recuperar niveles de inversión privada, multiplicarlos pues por 3, por 4. Solo la inversión va a generar crecimiento con empleo. Y en cuanto a las elecciones No el internas gasto, ¿no? Entonces, del partido, ¿para cuándo deberíamos saber ya que el Partido Libertad Popular tiene un candidato presidencial o la lista de senadores y diputados? La ley impone plazos máximos, pero estamos viendo la posibilidad de conducir elecciones para elegir candidatos para autoridades locales, si bien las elecciones son después. Sí queremos, no tienen que ser todas simultáneas en todas las regiones, pero ya en algunas regiones sí nos interesaría ir definiendo candidaturas, ¿no? Importantísimo. No tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias, señor Rafael Belaúnde de Llosa, por estar en Altavoz Cenital. Cortito su despedida de las audiencias. No, muchas gracias por la invitación. Mañana estamos viajando a Tacna, vamos a estar en Tacna, en Arequipa, en Hilo, en Ica. Ya el domingo estamos de vuelta por Lima, ciudad capital. Recorriendo el Perú como debe ser, llevándolo a propuesta. Yo creo que hay que, pueblo por pueblo, es la única manera de llevar nuestro mensaje y recoger la problemática de la población. Importantísimo. ¿No?